Muy bien, en este tutorial vamos a estudiar fuerzas y campos magnéticos que se producen cuando pasa una corriente por algún alambre largo. En este caso, aquí tenemos 3 alambres que están paralelos y por donde están pasando las corrientes de 30 amperios hacia arriba por el alambre D, 10 amperios hacia abajo por el alambre C y 20 amperios hacia arriba por el alambre G. Bueno, en este estudio pues vamos a considerar que cuando pasa corriente por un alambre, esta corriente que pasa por el alambre crea alrededor del alambre un campo magnético cuyo valor lo podemos obtener por medio de esta fórmula. El campo magnético producido por la corriente que pasa por un alambre va a ser igual a μ0, una constante de permeabilidad cuyo valor es 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la intensidad de la corriente que pasa por ese alambre, dividido para 2pi r, donde r es la distancia de un punto cualquiera al alambre. Entonces, para este ejercicio, ¿y cómo va este campo magnético? Pues fácilmente lo podemos hallar o calcular por medio de la regla de la mano derecha. El pulgar nos va a dar el sentido de la corriente. Por ejemplo, en el cable D, el pulgar apunta hacia arriba, porque la corriente es hacia arriba, y mis dedos, el resto de dedos, pues nos dice cómo va el campo magnético alrededor del alambre. Entonces, de acuerdo a eso, si ponemos la mano derecha apuntando el pulgar según el sentido de la corriente, vemos que el campo magnético gira alrededor del alambre o tiene sus fuerzas de acción alrededor del alambre. En este sentido, entra por la derecha y sale por la izquierda, o sea, así. En cambio, por el alambre C, el campo magnético producido por el alambre C, tendría que poner el pulgar ahora hacia abajo, ya que la corriente es hacia abajo, y mis dedos ahora entran por la derecha y entonces saldrían por la izquierda, es decir, ahora el campo magnético sería en este otro sentido. Bueno, el ejercicio me pide hallar el campo o la fuerza que actúa sobre el alambre C debido a los alambres D y G. Bueno, esto es debido a que el campo magnético, cuando es atravesado por una corriente, pues crea una fuerza que ya hemos visto en tutoriales anteriores, y allí pues aplicaríamos la regla de la mano derecha otra vez, pero en otro sentido. Bien, entonces para resolver este ejercicio me piden hallar la fuerza que actúa sobre el cable C debido a estos otros alambres por donde están pasando corriente. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el campo total, el campo magnético total que actúa sobre el cable C. Entonces, como el cable C está dentro del campo magnético que produce D, vamos a calcular el campo magnético que produce D en el cable C. Entonces aquí tenemos campo magnético por el cable D. Aplicando la fórmula que ya hemos dicho, tenemos 4pi por 10 a la menos 7, que es μ0, por la intensidad de la corriente que pasa por D, en este caso
30 amperios sobre 2pi, y la distancia que hay del cable D al C, 3 centímetros, que reducidos a metros serían 0,03. Entonces me da un campo magnético de 2 por 10 a la menos 4 Tesla. ¿Bien? Ahora calculamos el otro campo magnético producido por G sobre el cable C. La misma fórmula entonces. Tenemos N sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de la corriente que pasa por el cable G, que es la que está produciendo el campo, en este caso 20 amperios me dice el problema, sobre 2pi, y el valor de la distancia del cable G al cable C. 5 centímetros, o sea 0,05 metros. Resolviendo esto, tengo un valor de 0,8 por 10 a la menos 4 Tesla. Bien, entonces ahora nos toca hallar el campo total, el campo magnético total. Campo magnético total, ¿verdad? Para eso tenemos que ver si es que se suman o se restan, de acuerdo a cómo van los campos magnéticos. Entonces recordemos, según la regla de la mano derecha, en el cable D estaría el campo magnético entrando hacia adentro de la pizarra por el cable C, hacia adentro, según la regla de la mano derecha. Estaría entrando. Mientras que para el cable G, asimismo la regla de la mano derecha, la corriente hacia arriba, el pulgar, entonces vemos que está saliendo en cambio. Entonces, este produce un campo que entra, el cable C, podríamos decir, mientras que este produce un campo magnético que sale por el cable C. Entonces hay una resta, ¿verdad? Porque se cruzan, el uno va allá, el otro va para acá, o va para allá y el otro va para acá, en este sentido, ¿no? El uno sale, el otro entra. Entonces tendríamos que restar. Entonces 2 por 10 a la menos 4 Tesla, que es el campo magnético que produce D, menos 0,8 por 10 a la menos 4 Tesla, que produce el cable G. Por lo tanto, nos da una B total de 2 menos 0,8, 1,2 por 10 a la menos 4 Tesla. Bien, ya tenemos el campo total. Este campo, lógicamente, como este es mayor, BD entra, entonces tenemos un campo magnético resultante entrando, en este caso a la pizarra. Bien, ahora hallemos la fuerza. De acuerdo a la fuerza, en el tutorial anterior pues ya vimos que esta es la fórmula para hallar la fuerza ocasionada por un cable eléctrico dentro de un campo magnético. Por lo tanto, la fuerza producida por el campo magnético va a ser igual a la intensidad de la corriente que pasa por ese cable, por la longitud del cable, por el campo magnético, por el seno del ángulo, donde este ángulo es la que forma la corriente con el campo. Vemos que son perpendiculares, es decir, la corriente hacia abajo y el campo hacia adentro, por lo tanto forma un ángulo de 90 grados. Reemplazando entonces los datos, tendríamos la intensidad 10, la longitud nos piden en un pedazo de cable de 0,25 metros, de
0,25 metros, un pedazo de cable. Entonces 0,25, dato del problema por si acaso. B, el campo magnético, pues es el que acabamos de hallar, 1.2 por 10 a la menos 4, y por el seno de 90 grados en este caso. Y eso nos da pues como resultado 0,30 milinewton, o sea 10 a la menos 3 newton, milinewton. Y ahora nos tocaría pues decir hacia dónde va la fuerza, ¿no? Si hacia la derecha, hacia el fondo, ¿qué dirección tiene esa fuerza? Entonces veamos, analicemos según las direcciones que tiene la dirección de la corriente y el campo, y el pulgar nos va a decir hacia dónde va la fuerza. Entonces la corriente va hacia abajo, recuerde el índice, la corriente, los dedos, el campo, por lo tanto así, ¿verdad? Porque va hacia adentro, dijimos ya de la pizarra. Campo hacia adentro, por lo tanto tendríamos así. Por lo tanto la fuerza sería el pulgar hacia allá, ¿verdad? Hacia la izquierda, para allá, si es que hablamos, en este caso pues voy hacia mi izquierda, o vemos hacia acá, ¿verdad? O también podemos ir hacia la derecha mirándome de allá para acá. Hacia la derecha o hacia mi izquierda, ¿sí? ¿No? Bueno. Listo. Veremos otro tutorial en otro momento.